Salud amigos, buenas tardes, buenas noches. Es un placer saludarlos allí donde se encuentren para hablar de geopolítica. Hoy, como todos los viernes, vamos a hablar de geopolítica desde un ángulo, desde un enfoque más económico-financiero. Hay un tema que está dando vueltas y que hoy lo vamos a abordar, en varios medios de prensa, en varios analistas, en información que va circulando, de que hay algo así o que se está produciendo o que están empezando a pensar o a implementar, sobre todo en Europa, los gobiernos europeos, una suerte de reseteo económico, financiero. Hay algo que está pasando, que trasciende inclusive a los BRICS y a los nuevos mecanismos que seguramente se van a ir implementando en los próximos tiempos. Entonces, para hablar de eso, como todos los viernes, nos acompaña nuestro querido amigo Antonio Valdés, que conduce la web y el canal El Mercurio Ahora o Nunca. ¿Cómo estás, Antonio? Buenas tardes. ¿Cómo está, mi estimado? ¿Cómo le va? Un fuerte abrazo y saludos a los que nos ven y nos escuchan. Cómo no, un placer. Bueno, cada vez son más las personas que nos escuchan. Tú sabes que cuando empezamos con esta serie más de economía, finanzas y demás, teníamos dudas sobre el impacto que tendría ahí. La verdad es que cada vez son más, es más la cantidad de personas que nos sigue y que interviene y que opina y que pregunta y que te respetan. Entonces eso nos alienta entonces a seguir adelante. Antonio, vamos al tema. ¿Qué hay de esto, de este murmullo que está dando vueltas? Que yo. Bueno, sí, si quiere compartimos, vamos a compartir ahí un archivo que creo que es muy oportuno como para poner el contexto de todo lo que vamos a conversar. Les voy a compartir algunas notas, ¿no? Y algunas imágenes para irnos poniendo en contexto. Ustedes creerán que, bueno, es tratar de unir los puntos de manera arbitraria, pero yo creo que todo tiene que ver. Fíjense, esto salió esta semana. En Alemania, la Comisión Europea, pues, esto es para toda Europa, ¿no? Hizo un llamamiento a sus ciudadanos para que se aprovisionen, ya que la mayoría de los países del bloque europeo no están en condiciones de garantizar la supervivencia de sus ciudadanos durante al menos 3 días. Más allá, esto está muy lejos del tema de lo que sucedió en Valencia, el tema de los desastres naturales. Este es un tema que ya tiene que ver con otra cosa. Y estas llamadas de atención son permanentes. Hay 3 años, yo los vengo ya, digamos que haciendo un archivo de 3 años, donde países de todas partes del mundo, pero sobre todo Europa, le dicen a su gente, por favor, ahorre, vaya guardando elementos de supervivencia porque los van a necesitar. Ok, luego pasamos a la siguiente lámina y nos damos cuenta de otro fenómeno que es China, bueno, sigue acumulando muchas cosas, muchas materias primas, pero nos hemos dado cuenta que ahora acumula petróleos en depósitos subterráneos, no tanto como las reservas estratégicas de petróleo en Estados Unidos, esta es otra cosa, pero los están acumulando bajo tierra, aparentemente, digamos, invisible para los satélites. Y lo cierto es que, aunque han bajado su demanda de crudo, hay varias razones por eso, para explicar eso. Lo cierto es que JP Morgan estima que son 300,000 barriles diarios que están comprando y que están de alguna manera resguardando, ¿no? Entonces, un petróleo que por alguna razón mucha gente considera que no es valioso, China lo está guardando bajo tierra. Ok, y ahí entonces pasamos a la siguiente lámina donde nos damos cuenta que hay presiones por todos lados, ¿no? Veíamos que uno de los avances de los BRICS era que tenían pues un proyecto que se llama Enbridge, un proyecto que les permitía pues y que estaba actuando ahí una buena cantidad de países, que les permitía pues llevar sus negociaciones a buen fin. Resulta que el Banco Internacional de Pago, el famoso Banco de Bancos, ha dicho esta semana que abandona el proyecto Enbridge porque Exactamente. según su presidente, Agustín Carstens, que por cierto es mexicano, él le ha dicho que no es que ha sido un fracaso, ni tampoco ha sido tomado por decisiones políticas, seguramente no hubo ninguna presión de Occidente, sino porque ellos dicen que han participado en él durante 4 años y se encuentran en un nivel en el que todos los socios pueden llevarlo adelante por sí mismos, ¿ok? Y aparte decía que al mismo tiempo, dice él, tengo que decir que Enbridge no está lo suficientemente maduro como para empezar a funcionar. Piensa que tienen que pasar algunos años. Pero curioso que esto suceda una semana después de que los BRICS se reunieran en Kazán. Ok, ahí pasamos adelante. Un poco todo esto para que vayan atando cabos, ¿no? De cómo se va el mundo, se va
moviendo en cuestión de horas. Todo esto que le estoy mostrando no tiene ni 5 días de diferencia. La libra esterlina se desploma. 18 meses llegó a su punto más bajo. Estamos hablando de lo que una vez fue la moneda de reserva mundial. Bueno, hoy está sufriendo duramente. No solamente la libra esterlina, muchas monedas en el mundo. Pero bueno, vemos que el oro y el dólar se fortalece, que es un hecho inédito, ¿no? Por supuesto, en Reino Unido están que se agarran la cabeza, se jalan los cabellos por esta situación. Pasamos a otra lámina y vemos esto, lo que le decíamos, ¿no? Esto nunca se había visto en la historia. Yo pienso que estamos en tiempos extraordinarios en el sentido de que, fíjense, el oro en sus máximos históricos, pero al mismo tiempo el dólar. Y esto nunca se ha visto. Históricamente siempre es una correlación inversa. Cuando sube el dólar, baja el oro, y cuando sube el oro, baja el dólar. Pero por primera vez estamos allí, y por supuesto hay muchas señales, muchas fórmulas de verlo, pero una es que los inversores entienden que estamos en momentos muy delicados, que están esperando una gran ola inflacionaria y que están resguardándose porque no saben lo que viene y hay mucha incertidumbre y sienten que va a haber mucha volatilidad. Por supuesto, la explicación es más larga, pero no me quiero explayar porque quiero explicarle el tema realmente de hoy. Y ahí pasamos a la siguiente lámina, donde vemos un poco lo que quiero explicar hoy, ¿no? Los países de Europa se están tratando de equiparar. En esa lámina lo que nosotros vemos es que Alemania, Italia son los países, Francia son los países que más tienen oro en relación con su PIB, con su Producto Interno Bruto, y son los que más intentan almacenarlo en relación con su PIB. Bueno, pero estamos viendo también que hay una serie de países que han venido, tienen ya 6, 7 años, incluso hay unos que tienen más, que están haciendo el esfuerzo de equipararse a esos puntos, ¿no? Es decir, a tener por lo menos el 4% de su PIB en oro. ¿Ok? Y hemos visto por eso que países como Austria, países como Hungría, Turquía, Polonia sobre todo, han estado comprando muchísimo oro en estos últimos años, y que, bueno, por supuesto, Alemania, Italia, Francia no lo venden. Aquí los que sí sabemos que lo venden, bueno, Argentina, ¿no? Que acaba de mandar, ya se supo finalmente que salieron 4 cargamentos, lo que no se ha explicado por qué salieron a Londres. Bueno, esta lámina la vamos a conservar ahí mentalmente porque voy a explicar por qué esto. Y ahí pasamos a la siguiente. Y bueno, nos damos cuenta de lo que le decía. Bueno, este señor Willem es uno de los muy, muy importantes gestores de fondos privados de materias primas. Él es de Países Bajos y, bueno, compartía el hecho de que los bancos centrales europeos ahora, en este momento, son los mayores compradores de oro físico. Polonia es el mayor comprador, adquirió 42 toneladas en el tercer trimestre del 2024 y Hungría compró 16 toneladas en un momentico. Y esto tiene una explicación, que es lo que quiero explicarles hoy. Por cierto, lo de Argentina creo que se fueron 16 toneladas por ahí, se salieron del patrimonio en un país que está acostumbrado a caer en default a cada rato y a recibir deudas, a recibir demandas de sus acreedores, ya sean legítimas o sea de fondos buitres. Pero bueno, evidentemente cuando esas demandas las pierden, ya sabemos que ese oro, por supuesto, estaría más seguro en un depósito por allá en algún lugar de Buenos Aires que tenerlo en Londres. Pero bueno, fíjense, ¿qué sentimos que está pasando? Básicamente creemos que estamos ya llegando en un punto donde casi todos los grandes actores económicos y políticos, básicamente los institucionales y los que usan la conciencia, están de acuerdo en que la dependencia a esta deuda perpetua y a la expansión de crédito ya alcanzó su punto final. Es decir, básicamente es un punto insostenible. Y piensan que para evitar una crisis, muchos de los países ya deben encontrar la forma de reducir la deuda sin depender exclusivamente de imprimir dinero, es decir, no quemándola a través de la inflación. Porque evidentemente eso deprecia la moneda y bueno, la gente pierde confianza en sus instituciones. Son muchos los expertos que sugieren que el mundo ya podría estar migrando hacia un sistema financiero más equilibrado, donde va a haber, por supuesto, una tendencia mayor al mercantilismo y vamos a ver mucho proteccionismo también, pero por supuesto donde activos reales importantes como el oro y otras reservas de valor van a disminuir, por supuesto, la dependencia del dólar. Vimos que Rusia ya arrancó una reserva nacional en plata, ya ni siquiera en oro, también en plata. Y no son pocos los analistas que prevén pues, que haya un posible regreso a, como les decía, a prácticas mercantilistas, en las cuales ustedes saben, los países lo que suelen hacer es priorizar el autoabastecimiento, también sus exportaciones,
y dejan de lado la dependencia de mercados extranjeros. Por supuesto, esto ya se está dando, estamos viendo la regionalización de las economías hace un buen tiempo, sobre todo, por supuesto, economías de aliados, con aliados estratégicos y restricciones comerciales para proteger tus industrias claves. Pues estamos volviendo a lo que algún momento fue la economía, ¿no? Se está acabando ese cuento del libre mercado y la mano invisible del mercado. Muchas de esas cosas están desmontándose. Entonces, en ese contexto de lo que está sucediendo, amigos, creo que vamos a ver, por supuesto, tensiones crecientes, tensiones económicas muy importantes. Vamos a ver también agotamiento del sistema financiero basado en esto, en la deuda. Y muchos países europeos ya comenzaron a prepararse. Por eso vemos tantas advertencias y se están preparando para qué? Bueno, para un posible reinicio monetario y quizás la acumulación de oro sea una manera de darnos el pitazo, ¿no? Sin quererlo decir. Existe aparentemente una estrategia en curso para que las naciones de toda la eurozona igualen sus reservas de oro al 4% del PIB, entre 4, 3.5, 4.5. Esto podría ser una forma, una especie de esfuerzo coordinado y silencioso para revalorizar el oro más adelante y enfrentar su abrumadora deuda soberana. Es decir, van a hacer un ajuste sí, contable básicamente, van a reajustar el precio del oro y van a quemar deuda, un poco como para empezar de nuevo. Eso evidentemente no resuelve los problemas que los trajeron aquí, pero sí ayuda mucho a ganar credibilidad y a arrancar, digamos, un segundo aire, ¿no? La carrera con un segundo aire. Esa estrategia lo que les permitiría es, por supuesto, reducir la carga de su deuda y utilizarían pues sus reservas de oro como respaldo para un nuevo sistema financiero que sería, por supuesto, mucho más estable. Por supuesto, esto indicaría que si se van a empezar a endeudar, no lo van a hacer de manera tan irresponsable, porque ahora el oro juega un papel más de respaldo. Es decir, tienes que mostrarme tu reserva para saber si en verdad te puedes endeudar, ¿no? No es como ahora que, bueno, tú te endeudas con una simple promesa de que lo vas a pagar y listo, ¿no? Porque tienes un portaavión o porque tienes un avión que tira cohetes y qué sé yo, ¿no? Entonces, estamos en un escenario bien intrigante, donde hay muchas señales económicas y, por supuesto, vemos a las economías occidentales que se encuentran cada vez más endeudadas, con altísimos costos para mantener su deuda, porque la deuda crece con los intereses, y para mantener su propio sistema financiero. Vemos a la Reserva Federal a cada rato inyectando billones en liquidez para mantener a sus sistemas bancarios andando. Y, por supuesto, hay una necesidad de transición a un sistema distinto y más, por supuesto, respaldado a los activos reales. Por otro lado, claro, vemos a BlackRock y a JP Morgan hablándonos de tokenización de la economía financiera, precisamente porque para ellos salir del problema es no entrar en el oro, esa es su kriptonita, sino, bueno, financiarizar más. Y entonces vamos a tokenizarlo, porque evidentemente no cualquiera puede invertir en un bono del Tesoro norteamericano, pero si lo tokenizamos, ahí sí cualquiera puede comprar una partecita, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es un movimiento global. Vemos también el tema de los BRICS, que están intentando fundamentar, digamos, toda su estructura en un sistema de reservas de oro y de materias primas. Y bueno, hay un movimiento permanente como para darle ya paso a un nuevo Bretton Woods, a otra forma de hacer la economía, de estructurar la economía. Entonces, Ahora, ajá, dígame. te quiero hacer una pregunta para no irnos del tema. Estos países, sobre todo los europeos, que están hiperendeudados, superendeudados, y que ahora deberían transparentar o, digamos, brindar más confianza, más allá de la confianza etérea en que pueden pagar esa deuda. Está muy bien. Ahora, los países se endeudan porque tienen costos o gastos o inversiones corrientes altísimas. ¿Con qué lo van a reemplazar? Ahora, en el caso de lo normal, es con impuestos o reducir aún más las prestaciones, que recordemos que el 60 y pico por ciento de los gastos o de las inversiones que hacen los estados es en seguro social, en sanidad, educación, jubilaciones y demás. El Reino Unido acaba de presentar ayer, el nuevo gobierno, un presupuesto en el cual dice que tiene que recaudar 40.000 millones de libras adicionales en impuestos, sobre todo destinados a garantizar el mantenimiento, ni siquiera habla de mejorar su sistema sanitario,
decir, ¿qué va a pasar? ¿Cómo te lo imaginas este escenario, Antonio? En la medida en que los gobiernos tengan, no sé si dificultades, pero bueno, van a tener que ir afinando muy bien. Reducir las inversiones, aumentar más los impuestos. Recordemos que en Europa los impuestos son importantes. Bajar las prestaciones, bajar sueldos. ¿Cómo lo ves en este? Es difícil la Sí, ecuación, ¿no? lo que pasa es que, claro, es muy complicado verlo. Yo creo que una de las cosas que realmente les está cortando las manos, básicamente, es el tamaño de la deuda, porque el problema no es la deuda per se, el problema son los intereses de la deuda. Exacto. Entonces, cada vez tienen que servir más intereses de la deuda y eso les acorta la posibilidad de que gasten en lo que tienen que gastar, ¿no? O ya sean nuevos proyectos para mejorar su productividad, o ya sea en los propios servicios básicos, en la gente, ¿no? En la educación, en los sistemas de pensión. Entonces, claro, una de las primeras misiones de lo que yo entiendo es, vamos a ver cómo primero cortamos parte de esta deuda para poder iniciar. Y mientras tanto analizamos o empezamos a diseñar un lenguaje para generar otro modelo, porque este evidentemente no funciona. Yo creo que parte de eso, precisamente, de que se dieron cuenta de que el sistema no funciona, es que empezamos a ver la mercantilización de las economías y la regionalización de las economías, porque esto tal cual como va, no va a funcionar. Y sobre todo, creo que ya hay una discusión, la he visto en distintos grupos de tanques de pensamiento, académicos, expertos económicos, en el que ya llegaron a la conclusión de que así como está el sistema, pensándolo siempre el PIB en términos de crecimiento ilimitado, no funciona. Ya creo que la cosa, tarde o temprano van a tener que darse otras discusiones. Por supuesto están los grupos estos elitescos, tecnocráticos y transhumanistas que nos dicen, nos hablan de un nuevo tipo de comunismo, perdón, de capitalismo, lo que ellos le llaman capitalismo participativo, le han dado varios nombres. Yo pienso que, bueno, todo eso está sobre la mesa. Lo que sí también creo es que la olla de presión no está dada como para subir malos impuestos. Sería ya, yo creo que ya poner ellos mismos ponerse en la horca. Creo que lo que están intentando es huir hacia adelante de la mejor manera posible. Por eso vemos, por lo menos en Europa, el planteamiento, que creo que es el continente que lo tiene más avanzado, sobre los CBDCs y la renta básica universal, porque sería una manera de, salir del el embrollo que tienen, controlando a la población, apaciguándola, que la población sienta que que el status quo le está brindando una mano y que no está acabando con sus posibilidades de prosperar ni lo está ahorcando a nivel de impuestos. Pero yo creo que es muy complicado en el momento en el que estamos, porque son muchas naciones las que están endeudadas. Yo creo que nunca en la historia llegamos a esto. Y evidentemente el lenguaje que se debe crear para formar lo nuevo todavía nadie lo tiene, nadie lo maneja. Y mientras tanto entonces vemos a los BRICS, que son naciones que tienen muchas materias primas, tienen mucho respaldo, digamos, para no endeudarse. Creo que Rusia es el mejor ejemplo. Es la nación que sería la que estaría más en condiciones de desdolarizar completamente, porque lo tiene todo internamente, tiene energía, tiene agua, tiene todo, tiene la gente, pero bueno, no todos están en esa situación. Pero en todo caso, los BRICS, que están intentando armar esta posibilidad de basar, digamos, todo su sistema financiero en materias primas, incluyendo el oro, por supuesto que van a hacer negocios basados en esos estándares. Y los países occidentales van a tener que verse obligados a remonetizar su oro y aumentar su valor, bueno, para sostener su propia economía y enfrentar las deudas del sistema actual. El problema es que crearon un monstruo y ese monstruo hoy no es tan simple apaciguarlo y quebrarlo. Siempre la gente me pregunta, Antonio, ¿a quién se le debe y por qué? ¿Y por qué no dejamos de usar el dólar? Pero ninguna pregunta, ninguna respuesta que yo le vaya a dar le va a satisfacer, porque es muy complejo. Ya he hecho programas enteros, creo que 3 o 4, explicando qué es la deuda, quién se le debe, por qué se debe, y aún es muy difícil explicarlo para que la gente lo entienda en términos sencillos, porque el sistema se hizo muy complejo. Y ahora el tema de los BRICS y todas las naciones, digamos, del sur global, aparentemente se dieron cuenta que las divisas fiduciarias sin respaldo pues no son la solución y no las van a aceptar. Y por supuesto vemos la necesidad de que el oro juegue entonces una especie de papel
de base de intercambio. Y esto creemos que es lo que está empujando a Europa a usar esas reservas de oro como respaldo de valor finalmente. Europa de alguna manera establecería una especie de sistema respaldado en oro para ellos poder adquirir materias primas en un mercado occidental, internacional, no occidental. Recordemos que Europa es muy dependiente de mucha gente. Necesitan energía, si no se las da Rusia, se la tienen que comprar a Estados Unidos. Necesitan muchas materias primas para sus procesos industriales. Es cierto, son economías muy avanzadas y muy industrializadas y con mucha tecnología, pero necesitan materias primas. Y para poder acceder a ellas, bueno, van a tener que empezar a generar otra fórmula para hacerlo. Una de las teorías es que van a revalorizar su oro. Para crear una especie, como decía, de estabilidad temporal en el sistema económico y tratar de empezar de cero. Claro, siempre la pregunta que nos hacemos es, ok, si eliminan la deuda, pero van a empezar a hacer lo mismo que estaban haciendo, es decir, van a empezar otra vez a endeudarse para gastos innecesarios, sin sentido. Eso es lo que está ya, esa es la discusión filosófica que está aparte, que se está dando poco a poco, pero se está dando. Pero por ahora lo que estamos viendo es que tienen el agua, digamos, en el cuello, y la eurozona con esa enorme carga de deuda, evidentemente tienen que empezar a buscar la salida. Mucha gente cree que el enemigo de Europa es Rusia o es China. No, el enemigo de Europa es Estados Unidos, y Estados Unidos entiende que su enemigo es Europa porque es su competidor. Y no hablamos de enemigo militar, hablamos de enemigos en el plano de la competencia, de cómo somos más eficientes vendiendo bienes y servicios. Y fíjese, ya Italia por lo menos cuenta con reservas de oro equivalentes al 8.1% de su PIB, mucho más que el 4% que buscan otros países europeos. Y eso sí, le da miraba el cuadro, es interesante, está al nivel de Francia y de bueno, Alemania. de Rusia, ¿no? Bueno, de Alemania Sí. está lejos, pero... A Italia lo que ha pasado es que, claro, le han matado, no tanto como a España, le han matado su capacidad de producir bienes y servicios, sí, su industrialización, pero por lo menos en el caso de que se dé esta revalorización va a estar bien ubicado. Y Polonia, República Checa, Hungría están comprando oro rápidamente para tratar de llegar al objetivo este del 4% del PIB. Eso de alguna manera nos da la sensación de que se está moviendo, bajo el puente se están moviendo unas aguas que van hacia esto. Muchas de esas naciones, como saben, de alguna manera sufrieron los embates pues, del fin del comunismo, no adoptaron completamente el capitalismo financiero hasta 1990, y de alguna manera explica su menor deuda en comparación con Italia y otros países de la Europa occidental. Hablamos de estos países que le comenté al final. Hay el tema de, por lo menos, hay un tema interesante que es el tema de Grecia. Grecia tiene una deuda del 159% de su PIB y es una economía que está en declive. Entonces, ha experimentado, por supuesto, una disminución en el nivel de vida como resultado. ¿A qué? A ese nivel de deuda, porque tienen que aplicar políticas de austeridad para poder pagar los intereses de la deuda y la deuda. Entonces, yo creo que esto es inviable. Y a nivel internacional, los países que están altamente endeudados, por supuesto, están considerando una revalorización del oro. En Estados Unidos, de hecho, se habla abiertamente ya. Sin embargo, Estados Unidos pareciera que es el último que va a tener esto en cuenta, porque revalorizar el oro de alguna forma es matar también al dólar. O sea, estarías dándole una especie de empujón al precipicio del dólar. Por lo que creemos que en Estados Unidos esto todavía es mucho más complicado, ¿no? Entonces, si subes el valor del oro, los bancos centrales evidentemente pueden restablecer la confianza de manera momentánea en el sistema financiero, y es un recurso necesario en tiempos inflacionarios y en tiempos de crisis de deuda. Y en un sistema de monedas fiat, que sabemos que la deuda tiende a aumentar exponencialmente como lo ha hecho, una solución basada en oro quizás puede mitigar el crecimiento descontrolado de esa misma deuda, ¿no? Que pongan los pies sobre